Muy buenos días, amados hermanos. Qué placer, privilegio poder compartir con vosotros la palabra de Dios en esta mañana y alabando a Dios por el privilegio de vivir un día más, tanto vosotros como yo. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y en medio de este mundo perverso, un mundo rebelde, un mundo que se ha alejado de Dios, nosotros hemos decidido acercarnos a Él. Y tenemos el privilegio que Él mismo ha preparado para nosotros un camino para acercarnos a su presencia y nos ha llamado a la comunión plena con Él. Mi preocupación en este día al meditar en la palabra de Dios es cómo ser más sensible a la voz de Dios, cómo escuchar lo que Él quiere hablar a mi vida. El Señor habla que sus ovejas conocen su voz. Cuando nosotros entendemos que somos pastoreados por el Señor, que somos cuidados por Él y que Él siempre está con nosotros, nos sometemos a Él y buscamos a cada día escuchar su voz, porque su voz nos tranquiliza, su voz nos calma, su voz nos infunde aliento, su voz nos trae esperanza y su voz nos guía a pastos verdes. Y mi pensamiento en esta mañana está en el libro, en la primera de Samuel, en el capítulo de número 3 y el versículo 10, donde el Señor llama a Samuel y Samuel le contesta después de ser instruido por Elí: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y lo que el Señor hablaba a Samuel era que había juicio, había sentencia para aquellos que se habían apartado de él, para una nación que no le buscaba, para un pueblo que se había ido tras el pecado y rechazado la gracia del Señor. Y en este tiempo también es necesario que nosotros nos pongamos sensibles a la voz del Señor. Y en esta mañana, cómo escuchar la voz del Señor, y quizás más importante que eso, en medio de tanto ruido que hay, a tantas voces que escuchamos, a la voz de la incredulidad, a la voz del enemigo que nos llama a pecar y a ser rebelde, a la voz de nuestra carne que nos induce a apartarnos de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios que nos llama y que quiere hablar con nosotros? ¿Cómo escuchar esta voz preciosa y permitir que entre a nuestros corazones y que seamos transformados? En esta mañana es necesario ponernos sensibles y solamente conoceremos la voz de Dios cuando nos acercamos a Él y empezamos a cada día permitir que Él mueva nuestras vidas y nos transforme por completo. Así que en esta mañana busquemos escuchar la voz del Señor, identificarla y estar sensibles no solamente a escuchar, sino a oír su voz y hacerle caso. Cuando el Señor habla, nosotros sometemos a Él y deleitamos en escuchar su voz. Tenemos placer en escuchar porque su voz nos calma, su voz nos guía y su voz es la que nos transmite seguridad. Oremos juntos al Señor. Padre, en esta mañana quiero escuchar tu voz. Yo sé que tú no cesas de hablar, pero nuestra rebeldía muchas veces nos hace insensibles a tu voz. Queremos acercarnos a ti a cada día y queremos aprender a identificar cuando tú hablas con nosotros. Samuel no entendía todavía, no sabía quién le hablaba, aunque escuchaba audiblemente, Señor. Muchas veces tú nos hablas a través de sueños, muchas veces tú nos hablas a través de visiones, muchas veces tú nos hablas a través de tu palabra. Hay varias maneras que tú estás hablando y muchas veces estamos tan afanados y tan preocupados con otras cosas que nos hacemos insensibles a tu voz. Tu voz, Señor, nos guía, tu voz nos mantiene despierto, tu voz nos sostiene y tu voz nos lleva a un estado de satisfacción plena, de gozo en nuestra alma. Por eso queremos aprender a escucharte y deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, y darnos tu gracia en este día y sigue hablando con nosotros, ayudándonos a ser sensibles a esta voz. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos agradecidos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos regale un día de bendición, de victoria, de mucha paz y que estemos sensibles a lo que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros en este día. Dios te bendiga, mi querido hermano, querida hermana, y nos regale un día de victoria en el nombre glorioso de Cristo Jesús.